Buenas noches, hermanitos. Pase bien. Así que estamos en la tercera jornada del taller de los 3 mandamientos. Por favor, apaguen sus celulares o pónganlos en silencio para evitar recibir la charla de los clases. Hoy que estamos concluyendo, los dejo por el hermano Carlos Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos entonces nuestra reflexión desde los 10 mandamientos que nos debe ayudar siempre a poder crecer en nuestra vida espiritual. Decíamos estos días que no se puede vivir la riqueza de los 10 mandamientos si no lo vivimos también desde la riqueza de la palabra. Y por lo tanto no podemos entender también esta segunda parte, que llamamos así, del amor al prójimo, si también no tenemos una base bíblica. Porque si nosotros mencionamos solamente los pecados o las ofensas al mandamiento, entonces pasaríamos simplemente a ser muy rigoristas o legalistas. La riqueza está en poder entender que es una revelación. La riqueza está en poder comprender que Dios nos ha llamado en este camino. Y un camino implica que un día correremos, un día retrocederemos, un día nos caeremos y otro día nos levantaremos. Por eso es un camino. Y en este camino Dios nos ha dado esta ayuda de poder comprender que es más fácil caminar con Él que lejos de Él. Entonces, vayamos entonces nuestra meditación del día de hoy. Ayer hablábamos de estas dos grandes divisiones que está en Éxodo 20. Ya habíamos dicho por qué nosotros tenemos 3 y aparentemente hay un cuarto mandamiento que se da en la Sagrada Escritura. Entonces, no sé si el hermano nos puede ayudar para continuar con los otros mandamientos. Éxodo 20, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Bien, entonces aquí también tenemos otra cosa para meditar. Si vamos en los mandamientos, comenzaríamos con el 4, con el 5, con el 7, con el 8 y nos quedamos también con el 9. ¿Y dónde está el 10? Tampoco es una contradicción. Tampoco es que la iglesia ahora quitó aquí y aumentó aquí. No es lo que la iglesia hace, sino que la iglesia, en las meditaciones que hace, va tratando de hacer lo más pedagógicamente posible para que nosotros podamos entender y comprender. En el último mandamiento que nos menciona el Éxodo, va a decir varias cosas que nos puede ayudar también en nuestra meditación. No codiciar. La casa, ¿qué más? La mujer de tu prójimo. La mujer. Su siervo. Su buey, su asno, ni nada que sea. Ya.
y su asno. Entonces, si nos damos cuenta, la mujer está puesta en el mismo nivel que el buey y que el asno, ¿no? Entonces, no hay que codiciar al asno ni a la mujer, ¿no? Es lo que ha dicho el hermano, yo no, es lo que he leído él. Pero en realidad, y aquí habríamos, alguna vez lo hemos mencionado también, ¿por qué la mujer no está dentro de la lógica de la estructura social del pueblo judío en ese momento? Porque la estructura social del pueblo judío en ese momento, aquí estaban los hombres. Ya sea los sacerdotes, ya sean los padres, etc., los hombres. Después de los hombres venían los siervos, pero el siervo hombre o varón, no la mujer. Después estaba las cosas o los animales, vamos a poner aquí el burro, la vaca, etcétera, etcétera. Y aquí, debajo del burro, estaba la mujer. En la estructura social del pueblo judío se entendía así. ¿Por qué? Porque para que una mujer se case, el papá, ¿qué tenía que hacer? Conseguir dinero y ofrecer dinero para que se lleven a su hija. Y si el padre no conseguía mucho dinero, entonces el pretendiente o era pobre, o lo único que le quedaba era, no sé, alguien que tal vez por caridad o por pena podía recibir a la hija. En cambio, el burro, ¿por qué está encima de la mujer? Porque vamos a hacer el caso. Es como si nosotros tuviésemos una camioneta full equipo, 4x4, más cara, no sé cuál será más cara, un Ford, una Toyota, ¿no? Una Vitara, una Gran Vitara, no sé cuál sería la más cara, una camioneta, y esta camioneta me cuesta a mí, y si yo pierdo mi camioneta, perdería $100,000. Porque el burro es su camioneta. Porque con el burro se cosecha, con el burro te mueves, con el burro cargas, el burro vale mucho en esa época. En cambio, la mujer para la casa es un gasto para todo varón. Y si quería divorciarse, el esposo, ¿qué tenía que hacer? Conseguir también dinero para devolver a la hija. Entonces, por todo lado era un gasto. Y por lo tanto, mientras la mujer valga menos, entonces mi gasto va a ser menos. Por eso cuando Jesucristo habla con la mujer, habla con la samaritana, habla con la pecadora, habla con María, habla con Marta, habla con todas ellas, ¿qué está diciendo Jesús? Mira, la mujer está en igual categoría que el varón. Recuerden estas palabras que dice Jesús, y en el principio no era así. Por la dureza de su corazón, ustedes cambiaron todo, pero en el principio no era así. Entonces, por muchas razones, porque es una mente tribal, en esa época tenemos aquí. Entonces, también el mandamiento está en este contexto tribal. Y por lo tanto también aquí lo han metido en el mismo paquete. La mujer solamente es una cosa dentro de las cosas. Por eso cuando decimos no vas a desear a la mujer, está diciendo no vas a desear tampoco al burro. No vas a desear la casa o no vas a desear la pelota. ¿Por qué? Porque la mujer está metido en esto. Entonces, ¿qué ha hecho la Iglesia para también pedagógicamente entender? Dividir
un mandamiento aquí. ¿Qué mandamiento falta? ¿Se acuerdan los mandamientos, no? ¿Qué mandamiento falta? ¿Qué mandamiento es? ¿Qué mandamiento es? Ya me di cuenta que no conocen los mandamientos. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No. Sexto mandamiento es no cometer actos impuros. Noveno mandamiento, no. Noveno mandamiento, ya me di cuenta que no saben los mandamientos. Noveno mandamiento, no consentir deseos y pensamientos impuros. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Separó este mandamiento o este noveno precepto del Éxodo y lo dividió en dos. ¿Para qué? Para no poner en la misma categoría la mujer de la casa, del siervo, del buey o del burro. Por eso separó. No vas a desear, no vas a tener pensamientos impuros. ¿Por qué? Porque la mujer vale tanto como el varón. Entonces, y aquí tenemos los 10 mandamientos. ¿Se entendió, no? No consentir pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º para nosotros es no codiciar los bienes ajenos. Entonces, puesto en esto, ya hemos aclarado por qué nuestros mandamientos de la Iglesia Católica podía en cierta manera tener alguna diferencia con los preceptos que están escritos en la Biblia en el Éxodo. Entonces, cuando ustedes encuentren a alguien que les diga, porque es verdad, y no está escrito en la Biblia, claro que no está escrito. Pero la Biblia dice otra cosa, claro que dice otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos y decir por qué se ha hecho esto, no se ha suprimido en un lugar, no se ha aumentado en otro lugar, sino que pedagógicamente se ha hecho de tal manera que también respetemos, porque si se dan cuenta, aquí eran 4 y aquí eran 6. Entonces, igualito son 10, por eso siguió siendo el decálogo, y también el mundo judío lo trata así, como el decálogo, y el mundo protestante en algo ha querido también retomar al mundo judío. Pero también la Iglesia evangélica, que tal vez debería meditar también un poco más la palabra, algunos aceptan solamente hasta aquí, otros lo aceptan como nosotros. Entonces, como le decía, tomado este hincapié, vayamos ahora por qué es importante también desde la Biblia entender esta parte del Evangelio. Y nos vamos con el libro del Génesis capítulo 2. Se tienen que grabar los capítulos. ¿Qué trata el capítulo 2 del libro del Génesis? Éxodo 20, ¿qué trata? Génesis 2, la prueba de la libertad del paraíso. Ya. En el libro del Génesis trata sobre la caída del hombre. Entonces, Éxodo 20, ¿de qué trata? Los 10 mandamientos. Génesis 2, la caída del hombre. Bien, entonces para poder grabarnos algunos ya versículos y libros en nuestra mente, que deberíamos grabarlo como si fuese también los 10 mandamientos. Cuando el hombre peca, Adán y Eva peca,
Dios va a hacer lo siguiente en este pecado. Primero, si ustedes leen la narración del libro del Génesis, dice lo siguiente: y Dios los expulsó. Y puso en la puerta del Edén a 2 querubines, a 2 ángeles, para que estos 2 ángeles cuidasen las puertas del Edén. De tal manera que nadie pudiese entrar y nadie pudiese salir. Entonces los que están afuera no entran y los que están dentro no salen. ¿Quiénes fueron expulsados? Adán y Eva. ¿Y quién se quedó? El demonio. Entonces, en el Edén se queda el demonio y sale para afuera Adán y Eva. Entonces, alguna vez también lo hemos meditado en estas conferencias, charlas que tenemos, que cada vez que nosotros construimos un Edén, volvemos a entrar o otra vez a estar con el demonio. Por eso el decálogo es salir del Edén para caminar con Dios. Cada vez que yo entro de nuevo a mi Edén, a mi zona de confort, a mi zona de placer, a mi zona de conformidad, entonces otra vez voy a estar en este Edén. ¿Quién se quedó en el Edén? El demonio. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva, nos dice la palabra, les dio lo siguiente. Nosotros lo hemos visto como un castigo, pero en realidad es una liberación. Cuando tu hijo tiene 20 años, 25 años y ha terminado la universidad, ¿qué le dices a tu hijo? Corre a trabajar. Es el momento de salir, busca la vida. Yo creo que ninguna mamá en su sano juicio le diría: mira, hijito, todavía la mamila está en el frigider, puedes tomar la mamila y aun cuando sigas trabajando, quédate toda la vida aquí al lado mío porque ahí tu cuarto es eterno. Haga lo que pasa, ahí está tu cuarto. Si traes una mujer, ahí está tu cuarto. Si traes hijos, ahí está tu cuarto. Yo creo que una mujer, una mamá en su sano juicio no diría esto. Las circunstancias de la vida me pueden empujarlo, sí. Pero una mamá en su sano juicio debe preparar a los hijos para la vida. Y si una mamá o un papá no prepara a los hijos para salir de la casa, entonces ha fracasado como padre. Porque un día papá y mamá, ¿qué va a pasar? Van a morir. Y si este hijo y esta hija no pudo resolver la vida, porque siempre se la resuelve su mamá, siempre se la resuelve su papá, entonces fracasaste como papá. Pero yo le di profesión, pero no aprendió a resolver la vida, porque un día tu papá, tu mamá, no vas a estar. Entonces, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, los expulsa para que comiencen a formarse como personas. Ahora les toca a ustedes que se formen. Por eso va a decir: y tú, hombre, vas a trabajar. Vuelvo a repetir, nosotros lo tomamos como si fuese un castigo, que Dios los castigó y por lo tanto los expulsó del Edén y por lo tanto Dios los sacó de la zona de confort. No, Dios quiso que su creación madurase también. Y por lo tanto a la mujer también le va a decir algo para que aprenda a madurar. No lo tomemos siempre de este lado negativo. ¿Qué le va a decir a la mujer? ¿Se acuerdan? Y vas a parir tus hijos con dolor y siempre dependerás de tu marido. ¿Fue un castigo para la mujer? Tampoco. Pero Dios le va a decir ahora que mientras antes en el Edén no había el dolor, porque es así, como cuando yo soy niño, toda mamá, todo papá quiere que el hijo no sufra.
Si falta comida, ¿qué hace el papá? Trae la comida. Si falta vestido, ¿qué hace el papá? Trae la ropa. Si falta algo en el hogar, ¿qué hace el papá? Arregla lo que se malogró. Pero llega el momento, vuelvo a repetir, que el padre y la madre deben preparar a la hija o al hijo para decir, mira, no te voy a quitar el dolor. Por eso recuerden, hermanos, Jesucristo no ha venido a quitarte el dolor. Es que yo vengo todos los días a misa, ¿por qué me tengo que enfermar de cáncer? Porque Dios no te va a quitar el dolor. Es que yo vengo todos los días y rezo el rosario, hago la adoración al Santísimo 5 horas, pero ¿por qué me tiene que dar cáncer? Porque Dios no ha venido a quitarte el dolor. Ha venido a que este dolor natural, porque es un dolor que se vuelve natural en la vida nuestra, ahora lo podamos, en cierta manera, sublimar. Aprende a vivir en tu naturaleza. Aquí depender. Algunos teólogos dicen que esto fue una mala traducción. Al igual que es una mala traducción de que fue el complemento del varón y la mujer salió para ser el complemento del varón. Dicen, porque las traducciones judías, cuando ellos meditan su Torah, dan otra interpretación distinta. Interesante lo que dicen los judíos. Los judíos dicen que en realidad no está diciendo de la dependencia, es decir, como el niño depende del padre, sino está hablando de aquella persona que va a hacer que la otra persona surja. Por eso cuando la mujer sale del varón, según las traducciones judías, van a decir lo siguiente, que la mujer no es el complemento, sino la mujer es el aliciente, es decir, aquella persona que va a empujar a su marido a progresar. Por eso en la figura del Edén, quien habla es la mujer, quien habla o quien toma la batuta es la mujer, quien tiene el escenario de todo el diálogo con este Dios es la mujer. Porque la mujer no fue para tapar el hueco de lo que el varón hacía, sino la mujer está para empujar, para ser el aliciente. Entonces cuando dice depender, los judíos no lo traducen como depender, sino los judíos lo van a traducir bajo este verbo, aquel que está en contra. El hijo debe llegar a esto, a estar en contra de los padres. Pero hijito, tú tienes que venir a dormir todas las noches conmigo. No, mamá, no, papá, yo ya me casé. Estoy en contra. Pero dependo de ti. Porque sigue siendo mi padre, sigue siendo mi madre. Me dejo entender este doble juego que el mundo judío lo va a traducir así. Nosotros lo hemos traducido, porque vuelvo a repetir, el castellano muchas veces tiene sus límites también, y en las traducciones nos hemos ido acomodando a lo que la tradición, o la traducción, más que tradición, nos ha puesto en nuestras Biblias. Esto entonces nos ayuda a entender que los otros mandamientos del Decálogo no es más que un amor de Dios hacia el hombre. Yo te amo, pero no te amo para hacerte o volverte inútil. Yo te amo para que sigas creciendo. Por eso has salido del Edén, para que tú ahora, hombre, varón y mujer, puedas entonces comenzar a seguir creando, recreando lo que yo te he dado. Y como yo te he dado poder, porque eres casi un Dios, te he dado 3 cosas que tiene todo Dios. Recuerden qué cosas nos dio, ya lo hemos dicho alguna vez. La libertad, ¿qué más? La inteligencia y la voluntad. Todo esto son atributos divinos, lo tiene un Dios. Entonces yo te he dado todo esto para que tú sigas recreando la creación. Por eso en el momento en el cual sales del Edén,
en el momento en el cual ahora tú vas a formar o vas a continuar creando el Edén para completarlo cuando yo venga. Y por lo tanto, en tu libertad, en tu inteligencia y en tu voluntad, yo te voy a decir lo siguiente, dice Dios. Si no lo utilizas bien, esto te puede destruir. Esto es lo que destruyó a Eva. Ella tuvo libertad, tuvo conocimiento y tuvo la voluntad. ¿Que estuvo engañada por el demonio? Sí, pero este atributo divino lo tiene Eva. Entonces Eva es destruida porque no tenía un camino donde seguir. Entonces en la pedagogía divina que ha hecho Dios, llegado el momento, da un camino y este es el camino. Para que tú utilices bien tu libertad, tu inteligencia y tu voluntad. Y este es el camino de los 10 mandamientos. Para que tú no te pierdas, porque si utilizas mal tu libertad, vas a perderte. Porque si utilizas o no te educas en tu voluntad, vas a perderte. Y por lo tanto, si no te preparas, no conoces, vas a perderte. Entonces ahora sí, vayamos meditando con nuestro cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento lo podemos dividir en 3 partes. Y lo podemos resumir en una sola palabra. Lo dividimos en 3, pero lo resumimos en una. Este mandamiento va exclusivamente en lo que es la autoridad. Y por lo tanto lo resumimos en 3 partes. Los padres hacia los hijos hacia los padres y la patria, que sería todo lo que conocemos como presidente, gobernadores, alcaldes, policías y cosas por el estilo. Entonces, honrar padre y madre nos dice lo primero que debemos nosotros hacer. El hijo con el padre. ¿Y qué implica? Obedecer. ¿Por qué? Porque mi padre es la autoridad legítima, mi padre, mi madre, es la autoridad legítima que Dios ha puesto en mi vida para que yo aprenda ¿a qué? A manejar bien mi libertad, mi voluntad y mi inteligencia. Un niño que no tiene límites, una persona pequeña que no le han enseñado las cosas, entonces al final cuando sea adulta no va a poder respetar a nadie. Por eso es importante que desde pequeñitos, desde muy pequeños, según sea la edad, papá y mamá vayan poniendo límites. Este es lo que primero debemos hacer. Entonces el hijo que tiene que aprender, que debe respetar a su padre y a su madre. Y por lo tanto, ¿cuáles son los pecados contra el padre y la madre? Cuando yo tengo un tipo de desobediencia, desobedecí a mi mamá. Cuando, por ejemplo, también yo tengo un tipo de rencor, rencillas, odios a mi padre. A este papá yo no lo quiero porque hizo esto, a esta mamá yo no la quiero porque hizo esto, etcétera, etcétera. Entonces, odios, resentimientos hacia el padre. Cuando ofendo a mi padre también, cuando yo le deseo el mal. Hay muchos hijos que rezan para que sus padres también mueran, desde pequeñitos, ¿no? Entonces, por muchas razones, no vamos a introducirnos en lo que está debajo, pero cuando yo tengo este odio, este resentimiento y deseo la muerte de mi padre, entonces estoy pecando contra este mandamiento. Los padres hacia los hijos. ¿Qué significa? Que también yo, papá, si no doy alimento a mis hijos, estoy pecando contra el 4º mandamiento. Cuando un papá no alimenta, se va de casa, desaparece, no da alimentos, plata para que el hijo coma, entonces está pecando contra el 4º mandamiento. ¿Cuándo peca contra el 4º mandamiento? Cuando no educa, cuando deja que el hijo sea muy permisivo. Entonces estoy pecando contra el 4º mandamiento. ¿Cuándo peco contra el 4º mandamiento? Cuando yo, papá, también no le he enseñado a mi hijo a hacer cosas buenas. No solamente le doy la oportunidad para el estudio,
sino también le tengo que enseñar a la bondad. Entonces, cuando yo no le he enseñado estas cosas, yo he pecado contra este cuarto mandamiento. El otro es el lado de la patria. Se debe obedecer siempre a las autoridades legítimamente constituidas. Por eso nosotros, cristianos, hemos obedecido al emperador en la época romana, hemos obedecido a los reyes en la época monárquica y hoy en la época ya de estados independientes obedecemos al presidente legítimamente constituido. Cuando yo puedo desobedecer a mi padre o a la patria, cuando la autoridad es constituida ilegítimamente. ¿Cuándo fue o cuándo lo tenemos como un caso público? ¿Se acuerda de Monseñor Romero en el Nicaragua? Cuando él en una homilía llamó a la desobediencia civil y dijo a toda Nicaragua: llamo a todos los cristianos a que desobedezcan a este presidente, porque este presidente no es legítimamente constituido. Después de esa homilía sabemos que Monseñor Romero murió asesinado. Entonces, ¿cuándo se puede desobedecer? Cuando es una autoridad ilegítimamente constituida. El caso, por ejemplo, lo tenemos también en Venezuela. Hoy el pueblo venezolano no debe obediencia a este tercer mandato del presidente. ¿Por qué? Porque está ilegítimamente en el Estado. ¿Cuándo yo puedo desobedecer? Cuando lo que se me pide va contra mi moral o contra mi vida. Ejemplo, mi papá me dice: mira, hijito, quiero que vayas a la misa desnudo. ¿Debo obedecer? No, porque va contra mi moral y tal vez va mi pecado. Entonces, entendamos bien, porque a veces en épocas distintas el papá dice: y te tienes que casar con él. No, papá. Es que si tú te casas, si no te casas con él, vamos a perder las tierras. Sí, pierde todas las tierras, pero yo no me caso. Eran épocas antiguas y las mujeres muchas veces se han casado así. Todavía en el Perú, todavía tenemos estos casos en los cuales en nuestra serranía a las mujeres de 14 años prácticamente son dadas en matrimonio, porque a los 14 años las niñas menstruan. Y por lo tanto, para no tener hijos regados, ¿qué hacen los papás todavía en nuestra serranía? Entregan a las niñas a hombres adultos que ya trabajan, es decir, hombres de 20, 25 años, entregan a sus hijas de 14, 13 años para que ya vivan con ellos. Y le dice: mira, hijita, prefiero que convivas a que tú me traigas hijos regados. Todavía lo vivimos en el Perú. ¿Qué deberíamos enseñarles a estas niñas? Que no deberían obedecer, porque va contra la moral y me produce pecado. ¿Cuándo yo debo desobedecer? Cuando atenta contra mi vida. Y esto también está en los grupos parroquiales, ¿no? Es que yo tengo que obedecer todo, sí, mientras no sea pecado, obedece. Es que me han dicho que hoy día estoy en servicio interno, no, en servicio interno llaman haciendo servicio interno, externo, no sé qué dominación. Es que toda esta preparación me ha dicho que yo voy a dar una charla, después me ponen en servicio interno, no voy a obedecer. Obedece, salvo que sea pecado. Es que va contra mí, obedece, salvo que sea pecado. Salvo que atente contra mi vida. Viene el coordinador de un grupo y me dice: mira, como no hay miembros o no va a haber integrantes para este nuevo retiro, quiero que te pongas en media pista de la Benavides y te pongas en medio de media pista y comiences a dar volantes, porque cuando venga un carro y te vea, va a parar y tú le vas a dar un volante. Entonces, ¿tengo que obedecerle? No, porque atenta contra mi vida. Igualito a veces los hermanitos, cuando están pequeños, a veces el hermano mayor dice: tú tienes que obedecerme porque yo soy tu hermano.
y tienes que tirarte como yo me tiro del segundo piso. Claro, hablamos de otro contexto, de otra edad, pero ¿qué debería hacer este niño? No obedecer porque atenta contra mi vida. Entonces, esto tiene este cuarto mandamiento. El honrar a padre y madre son 3 partes, pero también tiene esto que debemos tener en cuenta. ¿Se puede desobedecer? Sí, bajo estos contextos. Vayamos con el siguiente mandamiento, no matar. Ese mandamiento, no matar, Jesucristo lo va a poner desde otro punto de vista. Si tú llamas a tu hermano imbécil, serás digno de la guena. Dice Jesucristo, ¿no? ¿Lo han escuchado o no? Muéstrenlo por imbéciles, ¿no? Así de igual. Dice Jesucristo, si tú llamas a tu hermano imbécil, serás digno de la guena. ¿Ah? Guena. Guena. No leen. Yo me he dado cuenta que no saben los 10 mandamientos. La guena, el Sheol, el infierno. Estoy diciendo lo que dice la palabra, yo no voy a enfrentar otro, no. Jesucristo es la guena, el Sheol, el infierno. Bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que no solamente se mata físicamente, sino también se mata desde el corazón. Y por eso puso esto para aclarar este mandamiento, porque algunos literalmente decían, bueno, no cogí el cuchillo, no cogí la espada y por lo tanto no maté. Pero si yo tengo en mi corazón odios, resentimientos, clasismos, racismos, desprecios, estoy matando. Por eso la palabra imbécil en la traducción judía se dice tonto. Entonces, cuando a una persona yo lo discrimino tonto, porque no es como yo, soy digno de la guena. Y esto es algo que debemos, hermanos, no solamente meditarlo, sino también, de alguna manera, confesarlo. Es que yo creo que mi compañero, compañera del colegio, universidad, trabajo, no es como yo sí hago las cosas bien, yo sí soy inteligente, en cambio él, no sé, lo estoy discriminando. O esta persona, mira, esto ha sido muy fuerte también en el Perú, ¿no? Solamente los que han estudiado en, no sé, en la costa o en las ciudades de la costa eran los inteligentes y los que venían de la sierra. ¿Y qué van a saber ellos, no? Estamos pecando contra este mandamiento. Por eso también es como tú tratas y miras al otro. Bueno, los de la sierra, pobrecitos, ¿no? Y como son pobrecitos, bueno, ya, me importa. Le voy a dar mi media toda surcida, tanto si él lo recibe en buena hora. Oye, ¿cómo lo estás mirando? Lo estás discriminando como si fuese cualquier cosa. Es que yo hago caridad y si él lo recibe en buena hora, pero está lavadito, pero con un huequito. ¿Cómo tú estás mirando a la otra persona? Esto es discriminar, esto es matar a la otra persona. Bueno, los de la sierra, como no tienen zapatos, entonces le doy mis sandalias con un hueco abajo. Tanto no tienen zapatos, al menos tienen zapatos. No. A los que tal vez nosotros hacemos caridad, deberíamos tratarlo como me quisiese que tratasen a mí. Entonces, si yo quiero regalar al hijo del presidente, no le voy a regalar unas sandalias con hueco, pues. Si no, no lo regales, pues. Es que tengo ropa. Sí, selecciona la ropa buena y lo das. Pero no traigas basura a la parroquia y, bueno, al menos he dado ropa y etcétera. Entonces, cuando Jesucristo habla de este pecado, está introduciéndonos
en el amor. Mira, te estás perdiendo, porque lo único que tú piensas, nos dice Jesucristo, que el pecado grave es cuando tú coges la espada y coges hoy la pistola y matas. Pero no, el pecado más grave es del corazón. Y por eso Jesucristo va a mencionar mucho el corazón. Todas las cosas malas salen del corazón. Nada sale de afuera. No te hace impuro nada de lo que está afuera, sino todo lo que hay en tu corazón es lo que te va a condenar. No matar. Entonces, a veces, hermanos, solamente nos da miedo cuando pecamos contra el 6º y 9º mandamiento. Cuando pecamos contra el 6º y 9º mandamiento, a veces sí, el dolor del corazón. ¿Por qué? Porque yo no quería besar a mi profesor, pero mi profesor era tan guapo que cuando estaba dando clases, le di un beso. Yo no quería. Entonces viene la señorita llorando y dice, yo no quería, pero era como Superman. Ya está. Oye, pero ¿no lloras cuando le dijiste este cholo de M? Ahí sí no lloras. Pero sí lloras porque piensas que el único gran pecado que te va a llevar al infierno es el 6º mandamiento. No. Los otros pecados también te pueden llevar al infierno. ¿Por qué le hemos tenido tanto miedo al 6º y 9º mandamiento? Porque San Pablo va a decir esta frase. Por eso a veces lo entendemos o nos agarramos de frases que lo entendemos un poquito mal. Pablo dice lo siguiente: hay pecados externos que se pueden borrar, pero el pecado de la carne siempre te va a acompañar. Por eso el pecado de la carne, aun cuando tú lo confesases, siempre te va a acompañar. Pero no está diciendo que este pecado es superior a los otros pecados o este pecado te va a lastimar. ¿Qué significa acompañar? Que todo pecado tiene una consecuencia. El pecado de la carne tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque este pecado graba más en tu mente, graba más en tu psiquis y tiene mucho más recuerdo. Y eso es lo que ustedes hacen o muchas veces sufrimos y lloramos. Cuando una persona de los 8, 9, 10 años, luego en los 80 dice y lloran porque a los 8, 9 años y yo cuando era niñito estaba con mi primita, no sabía, claro no sabía. Y llevamos por ahí, nos fuimos al parque y en el parque vimos como 2 chanchitos decían. Entonces yo también a mi prima le di. Y jugamos al papá y a la mamá, pero no sabía. En realidad no sabía, porque tal vez son circunstancias distintas. Pero es algo que siempre te va a acompañar. En cambio, los pecados externos, vuelvo a repetir, como decir una mala palabra o decir cosas así, como son externos, también no se recuerdan, pero igualito has pecado. Entonces, cuando yo odio, resentimientos y cosas por el estilo, he matado. El gran grupo de este pecado, el 6º, no cometer adulterio y no tener malos pensamientos, el 6º y 9º siempre se deben tratar casi como una unidad. ¿Qué son los sexual? Lo sexual, el sexo. Para entender estos mandamientos también tenemos que entender, hermanos, desde la bondad y la maravilla de Dios. ¿El cuerpo es malo? No. ¿Quién creó el cuerpo? Dios. Entonces, ¿todo lo que creó Dios es bueno? Sí. Por lo tanto, ¿mi sexualidad es buena? Sí. ¿Cuando yo me enamoro es bueno? Sí. Pero si estoy casado, entonces vamos a ver qué cosas me puedo perder. Porque es bueno enamorarse, sí. Es bueno tener hijos, sí. Cuando una pareja se casa, ¿es bueno tener sexo? Sí. Entonces lo vamos a ir tratando con la mayor delicadeza posible, tratar de comprender qué es lo que Dios quería.
Juan Pablo II, cuando habla en sus reflexiones sobre la teología del cuerpo, habla hoy de poner al cuerpo en el lugar que le corresponde. Porque por mucho tiempo nosotros hemos estado en la filosofía de Platón. ¿Qué decía Platón? El cuerpo es la cárcel del alma. Y por lo tanto, este cuerpo yo lo tengo que tratar mal, lo tengo que dar un montón de ascesis, tengo que encarcelar, flagelar a este cuerpo, porque este cuerpo me va a llevar al mal. Y este cuerpo que no es dominado va a hacer que mi alma se pierda. Esta es la filosofía de Platón. Y esto hizo que la Iglesia, cuando estudia Platón y el neoplatonismo, asume mucho de estas filosofías y lo va a tratar de introducir en el cristianismo. Y por eso vienen las ascesis. No sé si aquí usted me preguntó o alguien me preguntó, ¿y qué pasa con Santa Rosa de Lima? ¿O qué pasa con estos santos que se ponían cadenas, se ponían silicio, se pegaban en la espalda? ¿Ellos pecaron? No, están bajo un contexto distinto, que por eso pensaban que el cuerpo era tan malo que no podíamos darle rienda suelta. Juan Pablo II habla sobre en su teología del cuerpo que hay que ponerlo al cuerpo en el lugar exacto. Es una creación de Dios. 1. El cuerpo es tan hermoso como el alma. El cuerpo también es signo de salvación. Por eso al cuerpo hay que también darle su espacio y entenderlo. Entonces, ¿todo lo que Dios ha creado es bueno? Sí. ¿Qué Dios creó? El sexo y el cuerpo. Y este cuerpo es un cuerpo sexuado. Todo nuestro cuerpo, desde las células, las uñas y la piel, todo es un continuo movimiento sexual. Porque constantemente se van dividiendo las células, se van reproduciendo las células, y entonces, por lo tanto, todo este contexto asexuado que tenemos en el cuerpo va a producir esto. Pero nos dice entonces Dios en estos mandamientos que lo creado también debe tener un fin bueno. Por eso este cuerpo, que lo hemos luego entendido en el Nuevo Testamento, templo del Espíritu Santo, me debe llevar a lo bueno. Y por lo tanto, la sexualidad, el sexo, la atracción sexual hacia una persona me debe llevar siempre a lo bueno. Cuando yo voy desviando esto, entonces me va a llevar a lo malo. Entonces, aquí siempre hay límites y sugerencias. ¿Cuál es la edad para enamorarse? ¿No hay edad? ¿Una niña de 5 años se puede enamorar? ¿Una mujer de 90 años se puede enamorar? ¿Hay edad para enamorarse? No hay edad, ¿no? ¿Sí hay edad? Entonces, aquí vamos a poner el primer punto de entender qué significa lo bueno. Me debe llevar para el bien, para lo bueno. Voy a hacer el ejemplo del enamoramiento para después poner otros pecados, pero por ejemplo en el enamoramiento o en un proceso de enamoramiento, primero llamamos una atracción. Esta persona me atrae. ¿Por qué? No lo sé. Sus rulos, así, no sé cómo llaman, tipo africano. Miro una persona así con sus trenzas tipo africano, me mueve, ¿no? O uno puede decir el pelo lacio, así como Morticia, me mueve.
Otro puede decir, no sé yo, me gusta que la persona, estoy hablando como hombre hacia una mujer, ¿no? Que su cabello sea pequeñito, bien pegado, y no me gustan las mujeres con el pelo hasta abajo, sino más pequeño. No lo sé. Cada uno puede decir, y algo me mueve. Igualito que la mujer puede decir, ¿no? Este hombre me mueve por su olor a macho. No sé qué tendrá ese olor. Eso es lo que escucho. Hermano, usted no sabe, huele a hombre. No sé cómo huelen los hombres, pero ustedes mujeres sabrán cómo huele un hombre. Perfume, no perfume, pero ya. El olor puede ser algo atrayente hacia una señorita. Puede decir también la señorita, me gusta su carácter, ¿no? Porque cuando habla grueso, se parece hombre, ¿no? Puede ser también su altura, su musculatura, o, no sé, su cuerpo de capibara también, ¿no? Es atrayente. No lo sé. Pero hay algo que en un proceso de enamoramiento, algo me atrajo. ¿Podemos analizar qué es lo que le atrae a la mujer? Sí. ¿Qué es lo que le atrae a la mujer? Dos cosas. Generalmente, yo no digo que sea siempre así, pero generalmente a la mujer lo que le atrae es siempre la admiración. Tiene que admirar al varón en algo. Este hombre habla bien. Este hombre es inteligente. Este hombre es un líder. Este hombre es fuerte. Este hombre no se aminala. Este hombre es distinto. Cuando dicen distinto están comparando tal vez con el papá o lo están igualando al papá, en muchos de los casos. Pero en un proceso de enamoramiento siempre en la mujer hay una admiración. Toda mujer llega a esto, a admirar a su varón. Y por lo tanto también en el matrimonio llega también a esto. ¿Cuándo va a haber el divorcio? Cuando dejó de admirarlo. Entonces, por eso, si ustedes escuchan las palabras de un divorcio, todos insultos. Eres flojo, eres ocioso, eres esto, eres aquello, tú no me tratas bien. Todo es ya palabras de decepción. Cuando una mujer se decepciona, perdió el amor. Entonces, varones, sigan que su mujer, si son casados, si quieren conquistar a una bella mujer, si son solteros, dejen que ella los admire. No se conquista con la plata, se conquista con la admiración. Lo otro es que esta mujer, más que protección, que esta mujer, en cierta manera, viva. Voy a poner una palabra distinta, porque en un proceso de inicio del enamoramiento, la mujer quiere vivir, que es un tipo de protección, porque en la psicología se llama protección. ¿Qué quiero decir? Por eso las niñas bonitas y bellas de casa siempre se enamoran de los chicos malos. Porque el chico malo tiene estas dos cosas. Rompe reglas. Oye, escapémonos a medianoche. Ya. ¿Qué está haciendo? Admirarlo. Y cuando se van en la moto, se escapan, no sé yo, ¿qué están haciendo? Le está haciendo vivir. Entonces mira, la digna, ¿no? Mira, tu papá nos va a chapar, corramos, va. Tu papá no se va a enterar de la universidad, me importa, si vive en Comas mejor todavía, ¿no? No lo sé. O vive en San Martín de Porres, no lo sé, desde aquí hasta allá, mira. Y entonces calculan el tiempo desde aquí hasta San Juan del Lurigancho, no sé dónde puede vivir la chica. Y dice, si mi papá sabe que yo debo llegar 10 de la noche, entonces yo puedo salir de la universidad 8. Tomo mi metropolitano hasta San Juan de Miraflores, dejo ahí, le doy un beso, regreso y a las 10. Esto que está haciendo es admirar y es vivir. Entonces, por eso
en aquellas personas, en el inicio del enamoramiento, se da esto. Todos lo han vivido, todos los que se han enamorado lo han vivido. Grados más, grados menos, lo han vivido. Entonces, ¿qué pasa cuando se enamoran de muy temprana edad? Hablo de algo que hoy se está dando en los colegios, 8, 9 años. ¿Se están dando las dos cosas? Sí. Porque la chiquita de 8 años admira al jovencito o a su compañerito de adolescente 10, 11 años, sí. Y tal vez el niño le hace vivir otra cosa distinta. Tal vez en el recreo se van a jugar, tal vez en el recreo se esconde, o tal vez en el recreo la niña, porque es así en esa época, es la princesa y quiere que esté el príncipe rodeándole, cosas por el estilo. Pero aquí viene otra cosa en el enamoramiento, no hacernos daño. Y esto solamente lo da la madurez. En la época del colegio nos hacemos siempre daño. Aun cuando tal vez yo diga y la amo de verdad, sí, pero nos hacemos mucho daño. Porque todavía estamos en un proceso, por eso de maduración, donde la mujer en esa edad se hace mucho más fuerte, la mujer, los grupos de mujeres, ¿no? Entonces, y ustedes lo ven muy bien en el colegio, 5 o 6 señoritas se juntan y son las amigas pinky para arriba y para abajo, inseparables, etcétera, etcétera. Entonces, hay la ley del amigo, ¿no? Si yo enamoro con esto, ninguna de mis 5 amigas puede enamorar con ese. Entonces, porque es muy fuerte el grupo en la edad un poco de la adolescencia. Entonces, cuando la amiga, entre comillas, se enamora del ex, comienza todo un mundo de odios y resentimientos. Termino así porque el té se va enfriando. Con esto, por ejemplo, con el ejemplo que les decía. ¿Qué pasa? Y eso lo encontré en un colegio, más allá de donde la señorita se había obsesionado tanto con su ex enamorado que la amiga, su mejor amiga, estaba saliendo con su ex, que fue y le hizo brujería a su amiga y le dio brebaje, porque hay dos tipos si queremos también dividir, entre la brujería de palabras y los brebajes. A la amiga le dio brebaje y la volvió loca. Entonces, ¿hay edades para enamorar? Sí. ¿Cuándo es la edad para enamorar? Yo aconsejo cuando todavía están en la universidad. En la universidad es un tiempo para experimentar un buen enamoramiento. En el colegio, mana, niente, never. Vamos a tomar su café. Acá le dejo su café. Ahí el tema es no felicito. Pero es que dice los comienzan a crecer. O sea, del paraíso.
la Pachamanca en su sitio, podemos regresar. Entonces, bajo estos principios nos puede ayudar siempre a meditar los mandamientos, como les decía. Vamos en el sexto mandamiento, y en el sexto mandamiento, ¿cuáles son los pecados? Que en realidad lo hemos estudiado, meditado mucho, porque es algo muy sensible en nuestro cuerpo y en nuestra vida. No voy a tocar algunas causas, simplemente pinceladas de las causas, porque tendríamos que tener toda una hora para poder entender cada pecado, cómo se da, por qué se da. Pero voy a hacer unas listas de algunos pecados que van contra la ofensa de estos pecados. Primero, los pecados contra el cuerpo. ¿Cuáles son los pecados contra el cuerpo? Por ejemplo, la masturbación. Cuando hombre o mujer se masturban, pecan. ¿Y por qué pecan? Porque van atentando contra su cuerpo. Es decir, producen placer solamente para sí mismos. No están en tener contacto con otra persona. ¿De dónde tenemos la base bíblica? De Onán. Onán es un personaje bíblico que se había casado con la cuñada, recordemos con la ley de Levítico, que si la esposa quedaba viuda, el hermano tenía que casarse con la viuda. Entonces Onán se casa con la viuda, pero él no quiere tener hijos con la cuñada, pues no sería, con la viuda. Y por lo tanto, por la ley, la recibe en su casa y la trata como esposa porque, pues, según la ley, era su esposa. Pero él no quiere tener hijos con ella. ¿Qué hace? Antes de tener el coito o la eyaculación dentro de la que era ya su esposa, él lo hace fuera. Entonces, Onán es la figura bíblica o representativa de esto, la masturbación. Porque tiene placer no para procrear, sino para sí mismo. Otros pecados contra el cuerpo también es la mutilación. Y aquí quiero que lo entiendan también, porque vuelvo a repetir, tenemos que ser lo más delicados y exactos posibles. Mutilación es, por ejemplo, ligadura de trompas. Porque estoy cercenando parte de mi cuerpo, igualito que la vasectomía. Estoy seccionando parte de mi cuerpo. Quiero que lo entiendan siempre, y aquellos que nos escuchan desde Francia, París, no. Estados Unidos, no nos manden una carta que estamos hablando de herejías. Pero hay otra ley en la moral que se llama el mal menor. ¿Qué significa, por ejemplo, que si yo, varón, generalmente, no puedo contenerme, porque en el método de temperatura, el método de bilis, hay un tiempo de estar con la esposa y hay un tiempo de abstinencia, ¿no? Mientras la mujer está en el periodo infértil, se le invita al varón a estar con su esposa. Pero en los momentos de fertilidad, el varón tiene que abstenerse. Pero hay varones que no pueden, pues. La ven a su esposa y están como el lobo, ¿no? No pueden, pues, no pueden. Entonces, ¿qué hacemos? Ya han tenido 1, 2, 3, 4 hijos. La esposa dice, ¿qué hacemos? Mira, ¿qué hacemos? En el momento de mi época de fecundidad, yo me encierro con 8 llaves, hace el varón un hueco en el techo y está ahí, no sé. Entonces, el mal menor tal vez invita a algunos, en casos peculiares, muy peculiares, tal vez optar bajo otras circunstancias, ¿no? Se invita. Siempre tiene que ser esto la libertad.
Pero si yo solamente es por mi propio placer, entonces es un pecado. En el caso, por ejemplo, del Perú, cuando hablábamos de las ligaduras de trompas en la época de los 90, que fue, alguna vez también lo hemos analizado, que tal vez fue una política externa que el Perú tiene que asumir, a muchas mujeres se ligó las trompas, pero no para en el acto mismo de una familia, sino para que en el tiempo estas mujeres no tengan hijos y así eliminar a los hijos pobres. Entonces, las pobres eran las que eran ligadas en esa época. Pero hay otro pecado que va también contra el mismo cuerpo, la violación. Lo entendemos muy bien, sea de donde venga, porque hay violaciones de mujeres hacia niños, como también a niñas, ¿no? Antes se pensaba de que cuando un niño de 8 años tenía relaciones con una señorita de 15, 16 años, no se consideraba en algunas épocas violación. ¿Por qué? Porque el niño de 8 años decía, ¿no? Pero no, es una violación. Hay mujeres de 20 que también les atrae los niños y violan a niños de 8 años. Y a veces, por eso es muy, muy importante que los papás estén atentos también con los varoncitos. Es que no va a pasar nada con la empleada porque es mujercita. No, no, también hay mujeres pervertidas. Como hay hombres pervertidos, también hay mujeres pervertidas. Entonces, todo acto sexual de niños se considera violación. Y sabemos muy bien que la violación es el acto sexual que va contra su propia voluntad. Un niño de 8 años no tiene la inteligencia, la firmeza para decidir. Por eso también, prontamente también en esta parroquia lo tenemos que hacer. Los protocolos contra menores. Cualquier miembro de cualquier iglesia, grupo parroquial, que tocase un niño, se activa el protocolo. ¿Y cuál es el protocolo en esta parroquia? Cristo Salvador de Chama es denunciar a esta persona para que entre la fiscalía. Por eso los que son líderes de los grupos parroquiales deben advertir a sus miembros que cualquier acto contra un niño, inmediatamente se activa el protocolo, que es denuncia a la fiscalía. Aquí vienen muchos niños en catequesis y muchos menores de edad en grupos o como la confirmación. No debería suceder en una parroquia, pero sabemos muy bien que todo puede suceder. Por eso, cualquier niño que es ofendido sexualmente en una parroquia, se activa el protocolo. Ya lo ha mandado también la Fiscalía, lo mandará pronto también aquí en esta parroquia, porque cualquier caso debe ser denunciado. No es que me equivoqué, no es que no se confundido, no. Todo acto, todo tocamiento a cualquier niño es delito. Y quien lo encubra pasa a ser cómplice del delito. Claro, en los colegios tienen otro protocolo, pero estoy hablando a nivel un poco de parroquia, porque también aquí en esta parroquia se tiene que activar el protocolo contra menores. Bien, violación, hay otros contra la propia sexualidad. Y estamos hablando primero desde un poquito del ambiente, si queremos ponerlo desde el matrimonio, para después los pecados que atentan contra el matrimonio en sí. Pero dentro de la sexualidad, ¿cuál es un pecado que se comete cuando una pareja se casa y está en la bendición de Dios? Nos dice la doctrina, nuestra fe cristiana, que todo acto sexual dentro de una pareja cristiana es bendecida por Dios. Pablo dirá incluso que una mujer solamente debería abstenerse 3 días
y al tercer día volver con su esposo. Pablo lo recomienda, San Pablo. ¿Por qué? Porque dice que al tercer día está incitando a su esposo a pecar. Porque Pablo es consciente de que cuando se casa, se activan otras cosas dentro de la naturaleza humana. Entonces, si tú te casaste, estás no obligada, porque nunca se entiende esta la obligación, sino este el amor, que en un acto sexual es bendecido por Dios. ¿Cuándo peco contra la sexualidad dentro del matrimonio? Cuando yo tengo actos sexuales contra natura. ¿Y cuáles son los actos sexuales contra natura? Aquellos que están contra la naturaleza. No voy a ser específico, pero sabemos muy bien que hay actos sexuales que van contra la naturaleza. Simplemente como anécdota, estos nombres que ponen salto al gato, salto al techo, no sé qué dirá. Tal vez va contra la natura, ¿no? Entonces, el acto sexual en una pareja es para el gozo de los dos. Tanto el varón como la mujer deben gozar de su sexualidad. No estamos en una charla de parejas, pero nos puede también iluminar. Yo no puedo de frente decirle a mi esposa, hoy día te toca, ¿no? Y la esposa tiene que estar crucificada. No. Si yo quiero con mi esposa, porque es mi esposa, llegar a la intimidad, como todo buen galán, yo tengo que hacer los preparativos para que ella se sienta también en el deseo de tener intimidad conmigo. Esto es un trabajo que debe hacer el varón, porque ambos debemos desearlo, ambos debemos disfrutarlo y ambos debemos salir bien del acto sexual en un matrimonio, claro. ¿Cuáles son los pecados en la sexualidad dentro del matrimonio? Por ejemplo, es la anticoncepción. Dentro de la anticoncepción podemos dividirlo en dos categorías. Los abortivos, las píldoras abortivas y el aborto en sí, son un acto que va contra este pecado. ¿Por qué? Porque están privando de la vida. Así que el TDU de cobre y todas estas pastillas abortivas, sabemos muy bien qué es lo que hace. El té de cobre, que muy poco lo utilizan hoy porque eso es un método muy antiguo. Cuando el óvulo era fecundado, en vez de pegarse a la matriz, por el cobre impedía el pegamento, si queremos ponerlo así, dentro de la matriz. Hoy sabe toda mujer que se utilice si este té de cobre le produce cáncer. Por miedo al cáncer se han quitado el té de cobre, nada más, no por miedo al aborto. Así que si tienen té de cobre están pecando y les va a dar cáncer. Pero las pastillas anticonceptivas no les da miedo. Pero las pastillas anticonceptivas van produciendo en el cuerpo un tipo de esterilidad. La mujer que comienza a tomar pastillas anticonceptivas desde muy temprana edad, 14, 15 años, se va volviendo estéril en el tiempo. Llega el momento de querer tener hijos, que generalmente oscilamos entre los 27, 28, 30 años, ya prácticamente la mujer está estéril. Porque se han metido tantas pastillas y el cerebro ha ido haciendo esto. El hijo es un enemigo, por eso tomo la pastilla. El hijo es un enemigo. Entonces, cuando llega la fecundación, el hijo es un enemigo. Entonces hay que expulsarlo naturalmente. Y los anticonceptivos o antiovulativos, si queremos, o anticoncepción, va a poner la palabra exacta, por ejemplo, el preservativo. ¿Por qué atentan contra la misma sexualidad en el matrimonio? Porque no están en la función de la procreación. Cuando una pareja se casan bajo dos principios. El amor que yo le tengo a mi esposo o a mi esposa y la procreación. Entonces, por eso yo debo estar en el deseo de tener hijos. Cuando una pareja dice, bueno, nosotros vamos a estar 5 o 6 años sin hijos, están pecando contra su matrimonio, contra el sexto matrimonio, contra el sexto mandamiento. ¿Por qué?
porque están solamente pensando en sí mismos. Es que todavía nos falta conocer, es que todavía vamos a disfrutar, es que todavía somos jóvenes, es que todavía nos falta dinero, y etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que van poniendo como excusas, entonces al final simplemente no están cumpliendo uno de los fines del matrimonio. Y para que esto se dé claro, suponemos que hay métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el peligro de esto, de las parejas jóvenes de esta época? Como todo matrimonio necesita focalizar un tipo de amor, focalizan en los perros. Por eso las parejas jóvenes, y hoy se está dando con mucha fuerza, es criar al perro. Pero el principio en realidad es el egoísmo. Aun cuando mi perro yo pueda viajar con él, porque hoy se permite viajar con perros y cosas por el estilo, pero en realidad el perro nunca te va a dar problemas. Porque el perro le das la comida y se queda ahí. Nunca el perro te va a hacer llorar o va a llorar a medianoche. Nunca el perro te va a decir, mamá, hoy día no me diste un abrazo. Simplemente el perro siempre tendrá ojos de perro mal, no sé cómo decirlo, mal alimentado, y tú tendrás pena y le darás de comer. Pero nunca el perro te va a hablar y te va a decir, mira, ayer llegaste tarde, mamá, ¿no? Yo estaba llorando y estaba allí en plena noche llorando porque tú llegaste tarde. Lo único que nosotros le vamos a decir al perro, uy, mira, llegué tarde, mamá. Y ya, es un egoísmo puro, en realidad. ¿Ah? Sí, lo peor todavía es que las abuelitas crían a nietos perros, sí. No. Sí. Sí. Lo peor es eso. Mamá, ¿puedes querer a mi hijo? A tu hijo, no a un perro, pues, ¿no? Pero, entonces, esto atenta contra la sexualidad en sí. Entonces, vuelvo a repetir, divido los dos, los abortivos, que son netamente contra la concepción, y los anticonceptivos, como los conocemos, aun cuando no hay concepción, apuntan a un solo pecado, que es el egoísmo. Los otros pecados contra la sexualidad, que conocemos también, es la fornicación, el adulterio. Que vuelvo a repetirles, hermanos, va bajo el mismo principio de lo bueno y de la bondad, buscar el bien. El adulterio es cuando yo, varón, me meto con una mujer casada. Ahí he cometido adulterio. Fornicación, cuando yo, varón soltero, me meto con una mujer soltera. Entonces, los enamorados cometen fornicación. Un hombre casado, si se mete con otra mujer que no es su esposa, comete adulterio. Entonces, tenemos estos dos pecados, la fornicación y el adulterio. Y es la relación sexual que no es, en el caso de adulterio, que no es mi esposa, y en el caso de los jóvenes, cuando es mi pareja, que es una relación sexual fuera del matrimonio, ¿no? Van en el mismo principio, porque en realidad lo único que está ahí, aun cuando vayamos bajo otras palabras, siempre es el egoísmo. Yo y yo. Yo quiero tener esto, yo quiero experimentar esto, yo quiero gozar esto, pero tal vez en muchas consecuencias o ceguez de la vida, tal vez no estamos viendo las consecuencias de estas decisiones. Cuando una persona se mete en un matrimonio, una tercera persona se mete en un matrimonio, no solamente está atentando contra la sexualidad o contra este pecado, sino que está destruyendo siempre la vida de los hijos. Porque los hijos se merecen a sus papás. Y si una persona se mete
entre el matrimonio, no solamente atenta en este pecado, sino atenta contra el hijo o los hijos. Por eso el pecado del adulterio es un pecado que es igualado a la idolatría. Les decía ayer, creo que era, que Salomón perdió o fue el peor rey de Israel porque cometió estos dos pecados: la idolatría y el adulterio. Manchó a todo el pueblo de Israel trayendo dioses y construyó templos en todo Israel y puso en cada templo un dios Baal y corrompió a su pueblo Israel. Y no solamente eso, sino que se casó, dice la palabra, con 1000 mujeres. ¿Cómo hizo? No lo sé, pero con 1000 mujeres se casó Salomón. Y cometió no solamente, porque aun cuando estaba casado, ¿por qué se le dice que cometió el adulterio? Porque aún teniendo esposas, tenía amantes. El pecado que David comete es el pecado del adulterio, porque él, estando casado, desea la mujer de Urías, su general, y se mete con Betsabé. Entonces, el pecado de la idolatría y el pecado del adulterio para el pueblo de Israel son los pecados más horribles que no deberían ser perdonados. Por eso David entra en miedo cuando él dice: y ahora Betsabé, tú me dices que estás embarazada, ¿qué hago? Y todo esta trama que va a hacer David por el miedo a que el pueblo de Israel se entere que él ha sido adúltero. Porque si el pueblo de Israel se enteraba que era adúltero, tenían que matarlo, sacarlo del reino y matar también a la mujer adúltera. Entonces, para que David no pierda el reino, ¿qué hizo? Mandó a matar a Urías y él sale como bueno porque se casa con la viuda. ¿Por qué comete ese adulterio David? Porque entró en la zona de confort. Él estaba llamado a hacer la guerra, pero en tiempo de guerra, ¿qué hizo? Se fue a la azotea a tomar sol y miró a la que estaba abajo, y Betsabé, no sabemos si Betsabé lo hizo adrede o no adrede, pero una mujer que se baña desnuda sabiendo que arriba está el rey, no lo sé. Pero Betsabé, dice la palabra, se estaba bañando desnuda y David miró y dijo: wow, ¿qué es lo que veo? La llamó y la trajo. Su imaginación de ustedes es brava. Bien, entonces, estos pecados entonces atentan contra con este mandamiento. Aquí también se pone como contra este pecado el mal pensamiento. Y así voy un poquito a terminar porque el tiempo nos ganó también. ¿Cuándo se comete el pecado de un mal pensamiento? Les hacía el ejemplo. Si yo voy a la playa, ¿cómo hago para no mirar tantas sirenas? ¿Cómo hago? Si todos fueran pocor, ¿no? Entonces, ¿cuándo un pensamiento se vuelve pecado? Cuando yo me deleito con lo que miro. Esta es la clave. Voy a la playa, voy a poner una escena natural, voy a la playa y en la playa viene una chica, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Deleitándome en lo que veo. ¿Cuándo se vuelve pecado un mal pensamiento? Cuando yo en el deleite comienzo la imaginación. Entonces, esta chica que tiene con su bikini rojo, me deleito en partes más allá de las cosas que uno puede estar mirando y digo: ¿y si yo le invito un helado? Mi esposa está ahogándose adentro. Entonces, mientras el salvavidas va, la rescata y como está medio ahogada se la llevan al hospital
yo me quedo solo, entonces la chica que está ahí, le invito a un helado y después del helado, ¿qué pasará? No lo sé. ¿Qué estoy haciendo con mi imaginación? Me estoy deleitando, imaginando. Ahí se vuelve un pecado. Cuando yo no cometo esto, entonces no es pecado. Para diferenciar, si no, mi mente se volvería muy escrupulosa. No tendría que mirar tantas chicas bonitas que vienen a Chama, ¿qué hago? ¿No? Uno puede decir. Entonces, puedo admirar la belleza, claro. Ustedes son hermosas y bellas y por lo tanto se admira, no sé. Admiramos la belleza, ¿no? Porque cada persona es bella como es. Y algunos tienen belleza de cuerpo, belleza de carácter, belleza de rostro. Cada uno tiene una belleza peculiar. Algunos hemos salido desgraciados así como... ¿Qué vamos a hacer? Pero, vuelvo a repetir, no es pecado si yo no me deleito y no imagino. Cuando yo me estoy dando cuenta, porque tenemos tipo de semáforos en nuestra mente, me estoy desviando, entonces yo lo rechazo, entonces estoy evitando el pecado. Nos quedamos aquí porque ya el tiempo nos ganó. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias siempre por participar en nuestra formación como cristianos y católicos. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, ella protectora siempre de todas las familias, ella que siempre cuida a quienes lo invocan. Estamos rezando para que llegue la imagen también de nuestra Madre, la Virgen María, que será puesta en la gruta que se ha hecho. Debería llegar entre la primera y segunda semana de septiembre, Dios mediante, nos han dicho los artesanos, y ojalá podamos también tener a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y un aviso comercial. La Ciudad de los Niños, como todos los años, hace el té para los niños, que es más colaboración que el té que te sirven, ¿no? Si para... No, es así, ¿no? Entonces, para que ustedes, si alguien desea colaborar con la Ciudad de los Niños, las hermanas están ofreciendo la tarjeta del té. Se llama té porque te sirven un té, pero es colaboración, ¿no? El té no vale esto, sino una colaboración para la Ciudad de los Niños. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Queridos hermanos, estos videos del taller del día lunes, martes y miércoles están en el Facebook parroquial, pero al cabo de un mes se pierden. Entonces se van a pasar al YouTube de la parroquia. En el YouTube van a estar permanentemente, ¿ya? Estos tres talleres. Muy bien, muchísimas gracias. Dios los bendiga.